Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor, aquí en tu casa. Tú eres santo, apartado del mal, pero grande en misericordia. Díselo otra vez, mi hermano, dile a él. Tú eres santo, apartado del mal. Levanta tus manos y dile, pero grande en misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré. Dile por qué. Por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Porque por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor, adórale a Él, alzando tus manos. Aquí en su casa hay libertad para estar delante de Él. Levanto mis manos, Señor, también mi pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltan gracias a Dios por la ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Gloria al nombre del Señor. En esta hora les decía, vamos a meditar en la palabra del Señor. El tema es venciendo los desafíos. A pesar, hermanos, de que Jesús
fue un personaje y sigue siendo un personaje el más importante de la historia y del universo. Siempre lo caracterizaron ciertas cosas particulares de él. Número uno, fue la humildad tan terriblemente poderosa que él tiene y tenía. Y número dos, la manera en la que él trataba a las personas, la manera en la que él tenía una accesibilidad hacia las personas que necesitaban algo de su persona. Y es que todos podían acercarse al Señor, todos podían estar cerca de Él y recibir algo de Él. Pero en algunas ocasiones nosotros vamos a encontrar en la Biblia una gran diferencia, cosas específicas en las que Dios de alguna manera determinó probar el comportamiento, la fe y por qué no decirlo, hasta la resistencia de las personas que anhelaban algo de Él. Y es que a lo largo del ministerio de Jesucristo, miles de personas estuvieron recibiendo los beneficios que Él vino a otorgar como Hijo de Dios, como Salvador, como Libertador y como el Dios que es. Y en esta hora yo quiero que usted vea conmigo esos personajes que pudieron enfrentarse a los desafíos y a cuáles desafíos ellos tuvieron que enfrentarse para poder acercarse al Señor y para obtener una bendición, la que ellos anhelaban y necesitaban de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que vaya conmigo a la palabra y que nosotros aprendamos de ello. ¿Por qué? Porque hoy en día puede presentarse para usted muchos desafíos a la hora de intentar acercarse al Señor, a la hora de buscar a Dios, de obtener una bendición, de recibir una respuesta a una oración. Y yo quiero que nosotros aprendamos cómo podemos vencer los obstáculos, cómo podemos vencer los desafíos que muchas veces se paran frente a nosotros y que nos impiden recibir lo que nosotros queremos de parte del Señor. Y en esta hora, como número uno, yo quiero decirle que hay muchos desafíos en los cuales nosotros podemos contemplar que las personas tuvieron que enfrentar. Y uno de ellos, uno de los desafíos que muchos tuvieron que enfrentar fueron las circunstancias. Fueron sus circunstancias o las condiciones en las que ellos se encontraban. Y quiero que vaya conmigo para que usted vea en la palabra del Señor lo que le estoy diciendo. En el Evangelio de Lucas capítulo 5, verso 18 y 19. Lucas capítulo 5, verso 18 y 19, la palabra del Señor dice: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Mire esta escena. La Biblia nos dice que un paralítico fue llevado a Jesús. 4 personas, 4 amigos que verdaderamente estaban interesados en esta persona. Dice la palabra que lo llevaron y lo acercaron a la casa donde Jesús estaba. Pero cuando ellos llegan se encuentran con un gran desafío. Fue un desafío moral, fue un desafío intelectual, fue un desafío emocional. ¿Por qué? Porque ellos vienen cargando a su amigo en un lecho, en los 4, y cuando llegan a la casa donde Jesús estaba, de pronto se encuentran con que la casa estaba llena y que no tenían forma de cómo acercarse al Señor. Aquí viene un gran desafío para ellos. ¿Por qué? Porque muy bien pudieron decir: nosotros lo intentamos, nosotros hicimos nuestra parte, mira, no queda en nosotros te estimamos, pero ya ves cómo están las condiciones. Nadie va a ceder su lugar para que tú entres. Nadie se va a querer mover para que tú entres y puedas ser visto por el Señor y recibir algo de Él. Pero vemos que ese desafío no valió para ellos. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, la Biblia dice que al ver la casa llena y la puerta sellada de gente por la multitud, lo que hicieron fue planear algo. Ellos se subieron a la casa y ellos quitaron parte de la teja del techo de la casa, y la Biblia dice que
bajaron a este hombre delante de Jesús y lo pusieron en medio de la multitud a los pies del Señor. Mire qué interesante. Mire, hermanos, la actitud de esta gente, porque muy bien, les decía, pudieron haberse arrepentido, pudieron haberse conformado con intentarlo, pero ellos no solamente estaban dispuestos a intentarlo, ellos querían recibir una bendición para su amigo y ellos no estaban dispuestos a regresar con las manos vacías. Y la Biblia dice que ellos hicieron descender al paralítico delante de Jesucristo y el Señor, al ver la fe de ellos, obró en la vida de este hombre. Entonces, vemos cómo hay desafíos que se nos presentan en la vida. Pero vamos a continuar. Mire, otro lo encontramos en Lucas capítulo 5, verso 12. Lucas capítulo 5, verso 12, la Biblia nos dice de esta manera, mire, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y aquí parece la cosa fácil y sencilla, hermano, pero mire, vamos a volver a leer. Dice, sucedió que estando en una de las ciudades, el Señor no estaba en un campo, no estaba en un desierto, estaba dentro de una ciudad y estaba rodeado como siempre de una multitud. Cuando de pronto la Biblia dice que se presentó un hombre lleno de lepra. Hermano, usted que sabe de la Biblia y que sabe un poco acerca de la cultura en el tiempo de Jesús, los leprosos eran personas prohibidas dentro de la sociedad o de las ciudades. Los leprosos tenían que mantenerse distantes de las personas y no podían acercarse porque la enfermedad era contagiosa y hasta cierto punto era considerada como una maldición. Y que la Biblia dice que este hombre se presentó, en otras palabras, irrumpió en la multitud. Sin importarle, hermanos, lo que pensaran, sin importarle lo que dijeran, sin importarle lo que hicieran, él vio en Jesús la última o quizá la única oportunidad para poder ser sano. Él desafió, hermanos, todo lo inexplicable, todo lo que en ese tiempo podía detenerlo. Él rompió y pasó por encima de todo obstáculo, de todo desafío. ¿Por qué? Porque él llegó a donde estaba Jesús y la Biblia dice que se hincó delante de él. Muy bien pudieron las personas haberse alejado y yo creo que lo hicieron, pero para apedrearle, para tirarle cosas o para tratar, hermanos, de salir huyendo de esta persona por lo que él representaba como peligro. Pero la Biblia dice que él, hermano, hincado ante la tierra, con su rostro en tierra, lo único que le dijo fue, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Hermano, aquí está la clave. Él no le dijo, Señor, si puedes. Él no le dijo, si te es posible. Porque él sabía que tenía poder para hacer lo que él necesitaba. Él sabía que el Señor tenía poder para limpiarlo de su lepra. Lo que no sabía es si el Señor quería hacerlo. Pero el Señor, hermanos, le dice, quiero. Pero no solamente lo dijo con palabras, sino que la Biblia dice que él extendió su mano. Tocó a este hombre, cosa que nadie hubiera hecho. Cosa que otro no hubiese hecho. ¿Por qué? Porque era un peligro esta persona, pero el Señor, hermano, es el Dios poderoso. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y para Él no hay nada imposible. Y hermano, la Biblia dice que Él puso su mano sobre este hombre, y la Biblia dice que este hombre recibió completa y absoluta sanidad. Él tuvo que vencer el desafío de la multitud, el desafío de lo que dijeran, el desafío de lo que pensaran y de lo que hicieran tal vez para matarlo. Pero él tomó una determinación. Él le dijo, ¿es ahora o es nunca? Y hermano, él creyó en Jesucristo. Él clamó al Señor y el Señor le respondió y le dijo, quiero ser limpio. Entonces vemos que no lo detuvo nada. Nada detuvo a este hombre, sino que él fue a recibir bendición por encima de los obstáculos, por encima de los desafíos, por encima de cualquier cosa y de cualquier impedimento. Veamos otro ejemplo en esta hora. En Marcos, capítulo 5.
del verso 25 al verso 27. Marcos capítulo 5, verso 25 al verso 27. Dice la palabra del Señor. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Y por qué tocó su manto? Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Gloria al nombre del Señor. Mire algo importante en esta mujer. La Biblia no nos dice cómo se llamaba, porque eso no es lo importante. La Biblia nos dice que esta mujer tenía 12 años que estaba enferma. Un flujo de sangre que no cesaba. 12 años, hermano. 12 años de estar ella sufriendo. 12 años de ser estigmatizada por la sociedad. 12 años de haber sido condenada quizás y señalada por estar enferma. Y la Biblia dice que lo había gastado todo en los médicos y había sufrido porque no le habían podido curar. Todo lo había gastado y nada había adelantado, sino al contrario, dice la Biblia, que cada día estaba peor. Imagínense, hermanas, 12 años de estar sufriendo. Cuando ella escucha hablar de Jesús, ella piensa en su necesidad y ve en Jesús, como los otros anteriores, la solución a su problema. Pero es que no era tan fácil. Yo me imagino a esta mujer, una mujer, hermano, que después de 12 años de estar enferma, emocionalmente gastada, físicamente destruida a consecuencia de la enfermedad, pero que ella, hermano, se fijó una meta y dijo, yo voy a ir. Y ni siquiera le voy a pedir, no voy a clamarle. Lo único que yo tengo que hacer es tocar el borde del manto de Jesús, del Señor, y entonces yo creo que voy a ser sana. Y nos dice la palabra, hermanos, que ella sale de su casa y cuando llega ve también una multitud. Nadie cedía a su lugar, hermanos. Nadie estaba dispuesto a decir, tu problema es más grande que el mío, así que pues pasa tú primero. No. Esta mujer tuvo que meterse entre la multitud, tuvo tal vez que arrastrarse dentro de la multitud, tuvo que esforzarse, hermanos, para llegar donde estaba Jesucristo, el cual iba avanzando hacia la casa de Jairo. Pero ella, hermanos, llega hasta donde está el Señor, toca el borde de su manto, y cuando ella toca el borde de su manto, ella recibe poder de Dios que sana su cuerpo y que seca, que estanca ese fluido de sangre. Y ella recibe completa sanidad y fortaleza física también. Entonces, podemos seguir viendo, hermanos, ejemplos con respecto a que los desafíos que presentan las circunstancias no fueron problema para algunas personas que necesitaban del Señor y que se esforzaron para obtener de Él. Pero hay otro tipo de desafío al que muchas personas se enfrentaron, o algunas personas se enfrentaron a la hora de acercarse o de obtener algo de Jesús. Y déjeme decirle cuál es. Muchos, escuche bien esto, muchos fueron desafiados por el mismo Jesús. A otros los desafiaron las circunstancias, las condiciones, el clima, las enfermedades, pero otras personas fueron desafiadas por el mismo Jesucristo. ¿Para qué? Ahora lo vamos a ver. En Marcos capítulo 7, verso 24 al 30, encontramos a una mujer. Marcos 7, 24 al 30. Encontramos a una mujer. La Biblia la menciona como la Sirofenicia. Miren lo que dice la palabra. Levantándose de allí, fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese. Pero no pudo esconderse. Oiga bien esto. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, oiga, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos
y echarlo a los perrillos. Escúchalo. Y sigue diciendo el verso 28. Entonces ella respondió y le dijo: sí, Señor. Gloria al nombre del Señor. Pero aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa de sus amos. Amén. Ella le contesta y le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa de sus amos. Y el Señor le dice: oh mujer, por esta palabra que has dicho, por esta fe que has tenido, tú ve a tu casa porque tu hija ha sido libertada. Quiero que vea conmigo esta escena. Jesús va a un lugar, pero va a un lugar en el cual quiere pasar desapercibido. Va a un lugar en el que no quiere que la gente lo sepa. Yo no sé ni puedo decirle cuál era la razón de Jesús. Tal vez él iba con un propósito diferente al de siempre, yo no sé. Pero lo importante es esto, que él dice la palabra del Señor que estaba en un lugar y no se pudo esconder. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, la majestad del universo, no se puede esconder. Y la Biblia dice que no se escondió porque una mujer, cuando oyó hablar de él, qué importante es escuchar. Por eso dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque esta mujer escuchó hablar de Jesús. Y cuando escucha hablar de Jesús y le dicen, quizá en secreto, que él estaba en esa región, ella va donde estaba él, dice la palabra del Señor, y le estaba rogando y suplicando, diciendo: Señor, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Yo te pido que tú vayas y que tú la sanes. Pido que tú vayas y la sanes. Y ahí estaba clamando. Y otro de los evangelistas dice que el Señor la ignoró por un momento. Y los discípulos como que se hartaron de las voces y de los gritos y de la súplica de esta mujer. Y le dijeron al Señor: Señor, ya despídela porque ya nos cansó. El Señor le dice: mujer, no está bien tomar. Escuche bien esto. No está bien tomar la comida de los hijos y dársela a los perrillos. Yo creo que no necesito explicar mucho esta parte. El Señor estaba hablando directamente al orgullo de esta mujer. Estaba resuelto el Señor a comprobar la dureza o la resistencia del corazón de esta mujer. ¿Por qué? Porque cualquiera que escucha esa palabra de Jesús se va herido. Cualquiera de nosotros que hubiese escuchado esas palabras del Señor, hermano, mire, nunca más regresa a la iglesia. Nunca más vuelve a querer escuchar algo de Dios. ¿Por qué? Porque se iba a ofender, porque se iba a sentir mal, porque iba a sentir que la humillaron. Pero sabe, esta mujer estaba frente a un desafío. El Señor la estaba desafiando a que ella pudiera comprobar que tanto quería su milagro. Y cuando el Señor le dice: no está bien tomar el pan de los hijos para dárselo a los perrillos, ella dice: sí, Señor, está bien, pero yo no quiero la comida de los hijos. Yo quiero lo que ellos desprecian, lo que cae de la mesa, lo que ellos no toman en cuenta, lo que ellos están dando por algo que no sirve. Yo lo quiero. Yo no quiero lo que está arriba de la mesa, eso déjalo a los hijos. Yo quiero las migajas que caen debajo. Hermano, ella venció el orgullo, venció la soberbia, venció lo sentimental, venció, hermanos, el corazón de pollo, como dirían coloquialmente. ¿Por qué? Porque ella estaba dispuesta a recibir esa bendición del Dios de los cielos a través de la persona del poderoso Jesús de Nazaret. Y ella no estaba dispuesta a regresar a casa con las manos vacías. Ella salió a buscar un milagro y no iba a regresar sin ese milagro. Y yo le digo algo, ella venció el desafío. Alguien pudiera decir, hermano o pastor, pero ¿por qué el Señor fue tan duro con ella? Porque es que Dios conoce los corazones.
Dios conoce los corazones y esa lección era para usted y para mí. Esa lección es para nosotros los cristianos que muchas veces bajamos las manos y nos quebrantamos ante las cosas que pasan o ante las cosas que nos dicen y ya renunciamos a nuestros sueños y renunciamos a hacer la voluntad de Dios y renunciamos al propósito de Dios, renunciamos al ministerio, renunciamos a un cargo porque alguien nos dijo esto o porque alguien nos dijo lo otro. Esta mujer a usted y a mí nos enseña que para obtener las bendiciones, que para recibir un milagro necesitamos vencer los desafíos que nos pone las circunstancias y muchas veces hasta el Dios mismo. Es que tenemos que entender, hermano, que las bendiciones, por las bendiciones se lucha. Por las bendiciones se batalla, se pelea, se llora, se sufre, pero tenemos que ver éxito si nosotros nos mantenemos firmes. Esta mujer regresó a casa y cuando regresó a casa su hija estaba completamente sana. ¿Por qué? Porque había luchado por su bendición, había sido desafiada, pero ella había vencido y había obtenido victoria. ¿Qué lección tan más grande para los discípulos que escucharon también? ¿Qué lección tan más grande para los discípulos cuando escucharon lo que Jesús dijo? Quizá ellos dijeron, esta mujer se va a ir mal hablando. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando ella dijo, dime lo que quiera usted, mi Señor, lo acepto. Yo sé que no lo merezco, yo sé que no soy digna, pero precisamente por eso es que vengo a hincarme ante ti y a llorarte, porque necesito que tú hagas un milagro en mi hija. El Señor la desafió y ella venció el desafío. Vamos a otro texto de la Biblia, otro personaje. En Juan capítulo 4, verso 46, gloria al nombre del Señor. Ahí encontramos otro personaje. Juan capítulo 4, verso 46. Dice la palabra. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y que sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Oiga bien lo que él pidió. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no vas a creer. El oficial del rey le dijo, Señor, como que ignoró lo que le había dicho. Fíjense, a mí no me importa lo que dijiste, lo que me importa es esto. Desciende antes de que mi hijo muera. Escuche lo que este hombre le estaba diciendo. Desciende antes de que mi hijo muera. No pierdas tiempo. Avanza, por favor. Ya luego me dice lo que me tengas que decir. Pero yo quiero que vayas a mi casa antes de que mi hijo muera, porque está agonizando. Pero oiga esto. Cuando él le dice así, el Señor le responde, ve, tu hijo vive. Aleluya. Mire, ve, tu hijo vive. Esa fue la palabra que Jesús le dio. Entonces dice la palabra que el hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y se fue. Aquí hay algo importante, hermano. Me detengo aquí. Este hombre llega insistentemente y le dice, Señor, desciende a mi casa porque mi hijo está grave, está a punto de morir. Ve, por favor, yo quiero que tú vayas porque yo sé que si tú vas y oras ahí, él va a recibir sanidad. El Señor le dice, mire, es que si tú no ves prodigios y señales, tú no vas a creer, ¿verdad? Señor, dice, desciende. El Señor lo desafía y le dice, vete, tu hijo vive. En otras palabras, no necesito ir. Te estoy diciendo que en este momento él está ya sano. Y aquí viene lo importante. Este hombre tuvo que vencer su propia incredulidad. ¿Por qué? Porque Jesús no lo iba a esperar. Si usted sigue leyendo, la Biblia dice, vamos a seguir leyendo, mire. En el verso número 50, el Señor le dice, ve, tu hijo vive.
Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y, aquí viene, y se fue. Escuche esto. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo, tu hijo vive. Podría alguien pensar, bueno, es que estaba a la vuelta de la esquina. Y pues este hombre nada más fue a su casa a ver si su hijo estaba bien. Y si no, pues lógicamente iba a regresar corriendo a reclamarle a Jesús. Pero mire lo que dice el verso 52. Entonces él les pregunta a sus criados y les dice, ¿a qué hora comenzó a sentirse mejor? Ellos le dijeron, lea ahí conmigo. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Gloria al nombre poderoso del Señor. Jesús le dio una palabra y aquí nos revela qué hora era. Dice, a las 7. A las 7 del día anterior, el Señor le dijo a este hombre, ve, regrésate, porque tu hijo vive. Estamos hablando de que este hombre no estaba a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de que este hombre tuvo que viajar mucho. Y cuando él regresa a su casa, él pregunta y dice, ¿a qué hora empezó a estar mejor? Le dijeron ayer. A las 7 lo dejó la fiebre. ¿Qué hora fue? La hora en que Jesús le dijo, vete porque tu hijo está vivo. Él tuvo que creer, hermano, que Jesús había hecho la obra, aunque no estaba en su casa ni había ido a poner la mano sobre la frente de su hijo. Esto es una enseñanza para nosotros porque muchas veces Dios nos desafía nuestra fe. ¿Cuántas veces usted como cristiano llega y pide oración y le dicen, pastor, yo quiero que usted vaya a orar porque me siento mal, porque esto sucede, porque pasa esto? Y el hermano dice, bueno, mañana lo hago. No, hermano, mañana ya es demasiado tarde. Si usted va a ir es que tiene que ser ahorita antes de que esto pase. ¿Qué sucede si el pastor le dice, bueno, vamos a orar desde aquí y vamos a declarar que Dios va a hacer la obra? ¿Verdad que 9 de 10 van a decir, no, pues déjelo ahí, si no quiere ir, pues ya es su problema, yo vine y usted es un irresponsable? Todos diríamos mucho. Este hombre, la diferencia que hizo fue que le creyó a Dios, le creyó al Señor. Jesús lo desafía y le dice, no necesito ir, ¿tienes fe? Créeme, él está sano ya. Y este hombre dice a la Biblia que se quedó escuchando y dijo, bueno, creo a la palabra y me voy. Gracias, Señor. Y se fue. Pero ¿cuántos en este tiempo necesitaríamos, hermano, que la persona esté en el lugar? Acuérdese lo que le pasó a Naamán. Naamán planeó y dijo, no, yo cuando llegue a la casa del profeta, él saldrá, entonces pondrá la mano sobre la lepra y me va a sanar. Pero qué sorpresa se llevó, porque la Biblia dice que el profeta ni siquiera salió, solamente le mandó a su criado y le dio indicaciones a un general. Y le dice, ve al Jordán y lávate, zambúllete 7 veces y vas a ser sano. Por eso es que este hombre estaba enfurecido. Pero no nos importa esto en la historia de él, ¿verdad? Solamente lo traigo para que usted vea que muchas veces nosotros esperamos que Dios haga las cosas a nuestra manera. Esperamos que nosotros esperamos que Dios haga las cosas como nosotros las tenemos pensadas. Pero Dios es un Dios que nos sorprende y que siempre hace cosas maravillosas y nuevas. Y en esta hora hizo algo maravilloso el Señor, porque lo desafió. Pero vamos a continuar. En el texto base, porque alguien puede decir, bueno, ¿y los ciegos qué le pasó? ¿Se quedaron ciegos? No, mire, en el texto base, en Mateo capítulo 9, donde leíamos, la Biblia dice, pasando Jesús de allí, después de lo de Jairo, le siguieron 2 ciegos. Oiga bien, le siguieron 2 ciegos. Ah, caray. Dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Escuche bien esto, hermanos. Jesús pasa por un lugar y 2 ciegos que escuchan que Jesús estaba pasando, se pararon y empezaron a caminar.
No se estaban fingiendo ciegos, eran ciegos. Pero ellos escucharon la voz del Señor, la multitud que iba con él, y ellos se levantaron de donde estaban y empezaron a caminar a como pudieron. Jesús no se detuvo. Aquí viene lo importante, la enseñanza en esta tarde. Jesús no se detuvo. Él siguió avanzando hasta que llegó a su casa. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia lo dice en el verso 28. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. ¿Quiere decir que le siguieron? Durante todo el transcurso, yo no sé si 2 cuadras, 3 cuadras, 10 cuadras, yo no sé si estaba del otro lado de la ciudad y tuvieron que atravesar toda la ciudad, pero los ciegos, hermanos, llegaron. Jesús no se detuvo. ¿Lo pudo hacer? Claro que lo pudo hacer el Señor, como lo hizo con Bartimeo. Pero el Señor en esta ocasión no se detiene. Él dice, ¿quieren un milagro? Síganme. ¿Quieren un milagro? Avancen. ¿Quieren un milagro? Quiero ver su resistencia. Quiero ver hasta dónde van a hacer. Quiero ver qué precio van a pagar. Y los ciegos, dice la Biblia, que llegaron cuando él ya estaba en casa. Y les dijeron, y les dijo el Señor, ¿creen que puedo hacer esto? En otras palabras, ¿creen que les puedo sanar? Los ciegos dijeron, claro, Señor, si por eso venimos hasta aquí. Por eso, aunque sea tropezando y cayendo y aunque sea dependiendo de muchas cosas, pero aquí estamos a la puerta de tu casa porque queremos y creemos en que tú nos vas a sanar. Y el Señor les dice, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Tocando sus ojos de ambos, les dijo, conforme a vuestra fe, les sea hecho. Y en ese momento dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos. Sus ojos fueron abiertos. Qué importante. Porque tal vez otro en lugar de ellos hubiese dicho, Señor, ten misericordia, pero lo ve que va pasando y se escucha más lejos la voz. Y hubiese dicho, bueno, pues no tuvimos la fortuna de que nos escuchara, no tuvimos suerte tal vez para la próxima, pero ellos no se quedaron sentados donde estaban, ellos avanzaron porque necesitaban un milagro de parte del Señor y el Señor los desafió y ellos vencieron ese desafío. Ellos avanzaron hasta llegar donde estaba Jesús para pedir su milagro y para recibirlo como lo hicieron. Recibieron su milagro porque ellos avanzaron aunque eran ciegos. ¿Se acuerda del tema? Venciendo los desafíos. Tal vez usted que me está escuchando y los que me van a escuchar después, tal vez están con una necesidad, tienen una necesidad en su hogar, una necesidad física, una necesidad en el matrimonio. Tal vez el hogar se les está haciendo pedazos, la familia está destruida. Y alguien te ha hablado de Jesús. Y has puesto en él su esperanza, pero has dicho, si él quiere algo, pues aquí estoy. Los ciegos no hicieron eso. Los ciegos avanzaron para obtener su milagro. Y tú joven, tienes que vencer todos los desafíos que te ponen las circunstancias y la vida. A veces la multitud va a ser un desafío para ti. ¿Cuánta gente quiere buscar a Dios? Pero lo primero que piensa es, ¿y qué van a decir mis amigos? ¿Y qué van a decir en mi barrio? ¿Qué van a decir mis compañeros de trabajo? ¿Qué van a decir mis compañeros de escuela? Y ese ha sido el impedimento, ha sido el obstáculo, ha sido el desafío que no has podido vencer. Y por eso estás lejos de Dios y sin esperanza de que recibas algo de su mano. Pero en esta hora, mire, hemos enseñado la palabra, hemos abierto la palabra, hemos visto cómo personas fueron desafiadas por las circunstancias, por la enfermedad, por el dolor, por el sufrimiento. Y ellos pudieron vencer los obstáculos, los desafíos, la oposición, la resistencia, las puertas cerradas que encontraron. Ellos las tocaron y las puertas se abrieron. Tal vez usted, hermana o hermano, ha tenido puertas cerradas, pero la Biblia dice que el que pide recibe. Y la Biblia dice que el que busca halla. Y si hay puertas cerradas, el que llama, al que llama se le abre la puerta. Venza los desafíos, no importa el qué dirán. Acércate a Jesús, amigo. Hermano, acércate al Señor más.
Olvida lo que diga la gente, olvídate de la multitud, olvídate de todas las cosas y acércate al Señor. Él te desafía en esta hora y dice: ¿qué tanto me ama? ¿Qué tanto está dispuesto a servirme? ¿Qué tanto está dispuesto a buscarme? ¿Qué tanto estás dispuesto a dejar por amor a mí? Dios hoy le desafía. Dios hoy le dice: si la Sirofenicia hubiese sido tan emocional y tan sentimental como lo eres tú, su hijo hubiese permanecido endemoniada para toda la vida. Pero ella estuvo dispuesta a pasar por encima de su orgullo para poder obtener esa bendición, la liberación de su hija. Si esos ciegos se quedan en el camino, no reciben nada, pero ellos tuvieron que seguir a Jesús aunque no lo veían. Y esto nos llama a nosotros. Nosotros no lo vemos, pero tenemos que seguirlo hasta el final, hasta que lo encontremos para recibir su bendición. Olvídate del qué dirán, olvídate de las burlas, de las críticas. Cuando estás enfermo, los que te critican no te van a ir a cuidar. Cuando quedas allá en la banqueta tirado, cuando pierdes tu salario en tantas cosas, cuando se destruya tu matrimonio, cuando se destruya tu familia, no van a ir tus amigos a resolverte el problema. Olvídate de ellos y acércate al Señor, búscale con todo tu corazón y Él hará la obra en tu vida. En esta hora quiero orar por usted para pedirle a Dios que le ayude, que le dé fuerzas para vencer esos desafíos. A veces Dios no se ha detenido para estar ahí. A veces Dios ha pasado frente a ti, frente a mí, frente a usted y ha dicho: sígueme, como le dijo a Mateo. Porque es el desafío que Él nos hace. ¿Qué tan dispuesto estás a hacer por lo que necesitas? ¿Qué tan dispuesto estás a hacer por lo que quieres? Voy a orar por ti en esta hora, voy a orar por usted. Pero usted tiene que hacer la parte más importante, que es avanzar y decir: ya no me va a importar lo que digan. No es posible que esta mujer enferma de flujo de sangre tuvo más fuerzas que yo. No es posible que la mujer sirofenicia tuvo más humildad que yo. No es posible que ese oficial tuvo más fe que yo. No, yo voy a vencer los impedimentos, voy a vencer los desafíos y voy a obtener la bendición de Dios. Vamos a orar en esta hora. Y que Dios le dé fuerzas para llegar a su objetivo y alcanzar lo que usted necesita. Oramos. Poderoso Dios y eterno Padre que estás en los cielos, te doy gracias porque tú has hablado a mi vida, Señor, y a la vida de cada uno de los que hoy están a través de esta transmisión. Ayúdanos. No todo es tan sencillo, no todo es tan fácil. A veces vamos a encontrar oposición en las condiciones, en las circunstancias, en la naturaleza. Pero otras veces tú vas a probar nuestro corazón y vas a decir: voy a esperar un poco a ver cómo vas a reaccionar. Quiero ver tu corazón, quiero ver si eres fiel, quiero ver si confías en mí. Quiero ver qué tan dispuesto estás a hacer por tu bendición. Y es allí donde muchos salimos reprobados. Pero en esta tarde, Señor, bendice a tu hija y a tu hijo que hoy me escuchan. A esa persona que hoy está escuchando por primera vez tu palabra y que dice: sí, es cierto, las amistades me han alejado de Dios, el qué dirán, la vergüenza, la pena. Pero hoy decido vencer ese obstáculo, decido vencer ese desafío para acercarme al Señor como estos dos ciegos y recibir el milagro de la vista espiritual, el milagro de la vida, de la libertad, de un hogar, de un matrimonio, de una familia restaurada. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios les bendiga en esta hermosa hora de la tarde. Damos gracias a Dios porque ha estado con nosotros. Dios bendiga a todos los que se conectaron a esta transmisión y que podamos nosotros alcanzar siempre nuestros objetivos, siendo firmes en nuestras decisiones
Y lo que nosotros necesitamos, Dios lo tiene en sus manos, pero hoy tenemos que vencer esos desafíos. Dios me los bendiga y mañana a las 5 de la tarde les esperamos a la próxima transmisión y esperamos en Dios que podamos tener su presencia, su asistencia, su corazón, para que Dios deposite esa semilla que es su palabra. Dios les bendiga, les saluda a su hermano en Cristo, Pastor Darwin Narváez, y les saluda a la iglesia Ríos de Agua Viva. Hasta la próxima. Me dijeron ya no hay nada que hacer, ya todo está perdido.